Pedagogía crítica de Henry Giroux. ¿Cuál es la metodología de enseñanza y aprendizaje que propone esta pedagogía? Según Giroux 2000, es fundamental que los docentes comprendan teóricamente cómo se construye la diferencia, ya que ésta puede manifestarse de diversas maneras, legitimando, marginando o excluyendo las voces de los grupos subordinados. Bueno, mirándolo desde la perspectiva de enfoque de un análisis crítico, esta metodología de la enseñanza y aprendizajes nos habla de la importancia de que los docentes comprendamos teóricamente cómo se construye la diferencia y cómo estas diferencias se manifiestan en el ámbito educativo. Giro también enfatiza que estas diferencias pueden ser utilizadas para legitimar, marginar o incluso las voces de grupos subordinados. Esta comprensión teórica no solo es necesaria para abordar los contenidos educativos de manera relevante, sino que también vamos a alinearla con los objetivos educativos establecidos. El autor también destaca en esta metodología de la enseñanza y aprendizaje que la diversidad de la narrativa que los estudiantes de todos los grupos traen consigo a clase y la importancia de examinarla críticamente eso es esencial. Estas narrativas no deben ser vistas únicamente como relatos diferentes, sino más bien como expresiones de resistencia a las estructuras dominantes de poder. Esto sugiere que las narrativas de los estudiantes puedan ser formas de desafiar y cuestionar el estatus, la cual tiene implicaciones importantes para la pedagogía y la práctica educativa. Giroux también hace hincapié en la necesidad de considerar tanto las omisiones como las contradicciones en estas narrativas. Esto implica no solo escuchar las voces de los estudiantes, sino también ser crítico y reflexivo sobre las historias que cuentan y cómo éstas reflejan y desafían las normas sociales y culturales dominantes. ¿Cuál es el rol del maestro? Según la pedagogía crítica de Giroux, el docente puede tener varios roles. Uno de ellos es el de facilitador de pensamiento crítico. Es decir, el maestro no solamente debe transmitir conocimientos, sino que también debe fomentar el pensamiento crítico en los estudiantes. Esto requiere de cuestionar las normas sociales y culturales, así como también analizar y reflexionar sobre las estructuras de poder que influyen en la sociedad y en el sistema educativo. Otro de los roles puede ser el de promotor de conciencia social, es decir, el maestro tiene la responsabilidad de ayudar a los estudiantes a desarrollar una conciencia social, es decir, una comprensión de las injusticias y desigualdades presentes en la sociedad. Esto nos obliga como docentes a sensibilizar a los estudiantes sobre temas como el racismo, el sexismo, la homofobia, la xenofobia y otra forma de discriminación que se puedan presentar en un contexto social. Otro de los roles es el de fomentador de la acción transformadora, ya que Giroux aboga por una pedagogía que no solo critique el status quo, sino que también busque transformarlo. Entonces, en este sentido, nosotros como maestros debemos motivar a los estudiantes a tomar acciones para promover el cambio social y la justicia. Esto puede incluir la participación en actividades de activismo, la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de soluciones a los problemas sociales. Por último, podemos reconocer también el rol de reconocimiento de la diversidad, es decir, el maestro de la pedagogía crítica de Giroux reconoce y valora la diversidad de experiencias, identidades y perspectivas de los estudiantes. A nosotros como docentes, esto nos obliga a crear un ambiente inclusivo donde todas las voces sean escuchadas y respetadas y donde se promueva el diálogo intercultural y la colaboración. ¿Cuál es el rol del estudiante? En la pedagogía crítica de Giroux, el estudiante debe asumir el rol de agente de su propio aprendizaje, es decir, debe tener la capacidad y la responsabilidad de participar activamente en el proceso educativo. Además, debe cuestionar lo que se le enseña y contribuir con sus propias experiencias y perspectiva al diálogo en el aula. De la misma manera, debe asumir el rol de pensador crítico. Los estudiantes en la pedagogía crítica de Giroux son alentados a desarrollar habilidades del pensamiento crítico, es decir,
a cuestionar las estructuras de poder y las normas sociales dominantes. Deben analizar y reflexionar sobre la información que reciben, considerando sus implicaciones sociales, políticas y éticas. Deben ser participantes en la acción transformadora. Es decir, Giroux enfatiza la importancia de que los estudiantes no solo sean críticos de la realidad, sino que también sean agentes de cambio. Por lo tanto, los estudiantes son alentados a participar en acciones colectivas para promover la justicia social y abogar por los derechos humanos. ¿Qué estrategias se deben emplear? Las estrategias que se deben emplear en la pedagogía crítica de Giroux son el diálogo y debate, el análisis de textos y medios de comunicación, la investigación y acción participativa, la educación experimental y la reflexión crítica.